Cervantes Gómez, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Agradecemos la presencia de las investigadoras e investigadores del CEDIP que hoy nos acompañan, la maestra Marcela Vázquez Luna, el maestro Irving Gómez Lara, la maestra Lauregenia Rodarte Ledesma, el doctor Raúl Adrián Huerta Rodríguez, la maestra Adela Beatriz Santos Domínguez, la doctora Yasmín Martínez Carrión, la maestra Elena Beatriz Bolio López y la maestra Ana Carla Torres Gómez. Agradecemos también la presencia en este acto virtual del maestro León Aceves Díaz de León, director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, del maestro Ildefonso Morales Velázquez, director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la maestra Gloria Margarita Álvarez López, encargada de la Dirección General del CEDERSA, del licenciado José de Jesús Vargas, director general de Proceso Legislativo, y de la doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas. Agradecemos la presencia de servidoras y servidores públicos de la Cámara de Diputados que hoy nos acompañan. Para dar un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra la licenciada Graciela Báez Ricardes. Por favor, secretaria general. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes con motivo de la presentación de esta revista. Felicito al CEDIP y en particular al secretario Hugo Rosas, que fue su iniciativa crear esta revista. Como sabemos, tenemos quórum, ¿no? Que quórum pues viene acompañando al CEDIP ya desde hace bastantes años, incluso me parece que surgió antes que el CEDIP, la revista de quórum, y se especializa, perdón, más en temas del ámbito jurídico. En cambio, esta revista, como bien lo menciona el presentador, pues es de carácter multi, inter y transdisciplinario y que viene precisamente a reflejar la nueva realidad del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en donde ahora tenemos una infinidad de materias que se atienden y ello implica de especialistas, de profesionistas, de personas que se integraron al servicio de carrera, que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados de diferentes disciplinas, lo cual eso viene a fortalecer al CEDIP, viene a fortalecer las capacidades técnicas para apoyar a los legisladores a través de este centro de estudios. Quiero decirles también que estamos trabajando para que esta revista tenga pues más allá de un diseño que cuente también con un consejo que pueda pues hacer una selección digamos como con unos criterios particulares, criterios que nos permitan elevar el nivel de la revista para que la podamos promover como una revista propiamente académica de alguna forma. Si bien la investigación que se hace en los centros no es investigación académica, es investigación parlamentaria, pues la intención es pues subir la calidad de todo lo que hagamos para ir posicionando a los centros de estudio de la Cámara de Diputados como generadores de conocimiento aquí en el oriente de la ciudad, que es donde se ubica San Lázaro. Entonces, pues enhorabuena por esta segunda edición de la revista, la cual, pues bueno, al igual que hice con el primer número, le vamos a dar muchísima promoción, la vamos a enviar a quienes tengan interés en los temas que se vienen comentando, que se vienen investigando en este número. Muchas felicidades a los investigadores que participan en ella pues bueno, que sea una muy buena jornada en esta presentación. Buen día. Muchas gracias, secretaria general. Le pedimos atentamente al licenciado Hugo Cristian Rosas de León nos dirija su mensaje. Por favor, secretario, si es tan gentil. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, secretaria general, doctor Juan Carlos Cervantes Gómez, así como también a los distintos directores generales, investigadores y funcionarios de la Cámara que nos acompañan. Muchas gracias por su participación en este evento. Es un motivo de orgullo y de
gozo que podamos ver un segundo número de esta revista que está comenzando su vida editorial, por lo que representa y por sus contenidos. Por los contenidos porque, como bien lo dice su denominación, tiene una vertiente transversal en la cual abarca distintas ramas del conocimiento que pueden incidir o apoyar la labor legislativa. Y como bien reseñaba la secretaria general, no solo se aboca a los temas parlamentarios, que para eso tiene ya el CEDIVA la muy consolidada revista Quórum Legislativo. Esa variedad de conocimientos, de disciplinas, que también implica una variedad de metodologías, implica que la Cámara de Diputados cuenta con un arsenal intelectual y nociológico, epistemológico, para apoyar el ejercicio de sus funciones. La Cámara de Diputados, como centro de toma de decisiones colectivas y de trascendencia nacional, tendrá mejores condiciones para la toma de decisiones en la medida que tome decisiones informadas. Y para eso cuenta con los centros de estudio, y para eso los centros de estudio realizan esfuerzos intelectuales como el que ahora presentamos. Eso es por lo que hace al contenido de la revista, pero el significado de la misma implica un esfuerzo institucional por parte de la Cámara para fortalecer a los centros de estudio, en este caso al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, para que al talento con el que ya contaban, al talento profesional e intelectual con el que ya contaban, se sumaran las compañeras y compañeros que ingresaron producto del servicio de carrera. En la medida que esta formación y esta riqueza de recursos humanos cuente con características de imparcialidad y profesionalidad como las que garantiza el propio servicio, fortalecerá sin duda no solo al centro, sino a las labores que realiza en apoyo y en beneficio de la Cámara de Diputados. Solo me resta agradecer de manera muy comedida todo el invaluable apoyo, en primer lugar, de la secretaria general, que recibió con beneplácito este proyecto y que lo ha impulsado de manera decidida, porque confía en la generación de conocimiento y en su divulgación. Y desde luego también al director general del CEDIP, al doctor Juan Carlos Cervantes, a los directores de área del centro y a todas y todos los compañeros investigadores que día a día realizan un trabajo intelectual y de investigación para generar ese conocimiento que se necesita para que esta representación política pueda ejercer sus funciones. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que tenga larga vida este ejercicio intelectual y de apoyo técnico, y que sea el segundo de cientos de números de agenda legislativa. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, secretario Rosas de León. Con el tema políticas educativas basadas en evidencia, lecciones para el México y Latinoamérica, tiene el uso de la palabra la maestra Marcela Vázquez Luna. Por favor, maestra. Muchas gracias, maestro. Saludo con gusto a todas las autoridades de la Cámara de Diputados, a todas y todos mis colegas investigadores, así como a todas las personas servidoras públicas y público en general que nos acompañan el día de hoy. En mi investigación, tengo el principal objetivo de poner el foco en la importancia y utilidad de la evidencia para la toma de decisiones públicas. Para ello, adopto una definición de evidencia según la cual esta consiste en aquellos hallazgos que pueden ser observados y verificados de manera independiente y que gozan de un amplio consenso sobre su contenido y o interpretación. Existen diferentes maneras de hacerse llegar de evidencia para la toma de decisión. En este texto yo me centro en una de ellas, que es revisar y sintetizar investigaciones disponibles sobre las políticas educativas que tienen los mayores efectos positivos en la calidad de la educación y el desarrollo humano y que han sido realizadas y documentadas principalmente por organismos internacionales como el Banco Mundial y de manera especial el Banco Interamericano de Desarrollo, así como por expertos en la materia. Sabemos que los gobiernos de todo el mundo enfrentan problemas complejos y demandas ciudadanas crecientes que deben de atender con recursos presupuestales limitados. En nuestro país, en el área de educación, esto es particularmente cierto, ya que la Ley General de Educación, en su artículo 119,
establece que el gasto en educación no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto, pero la realidad es que en los últimos años la inversión en educación ha sido de entre 3 y 5% del PIB. De ahí la importancia de que esos recursos de los que se dispone se utilicen de la manera más eficientemente posible. Parto del supuesto de que la evidencia sobre qué políticas son más efectivas en la educación o en cualquier otra área de política representa un instrumento que tiene el potencial de cerrar la brecha entre las dimensiones política y técnica de la toma de decisiones y orientar el debate hacia la efectividad de las políticas y el uso eficiente de los recursos públicos, particularmente en un área en la que sabemos que hay retos significativos que se han profundizado a partir de la pandemia. Baste decir que según datos de la UNICEF, alrededor de 80% de la niñez mexicana no alcanza los conocimientos esperados para su edad en comprensión de lectura y matemáticas. Para atender este y otros problemas educativos, de acuerdo con la evidencia disponible, existen al menos 4 políticas educativas que son las más efectivas y que explico en este texto. La primera es desarrollar personal docente de calidad. La evidencia señala que lo más importante dentro del salón de clases es la calidad de las maestras y los maestros. Según las investigaciones, un buen docente puede cerrar brechas de aprendizaje entre estudiantes provenientes de distintos contextos socioeconómicos, entre muchas otras ventajas. La segunda es enseñar habilidades laborales relevantes. Se ha encontrado que en Latinoamérica los contenidos curriculares de la educación media superior y de los programas vocacionales no están alineados con las habilidades requeridas por el mercado laboral. La evidencia señala que los mejores sistemas educativos han logrado establecer un vínculo más sólido entre la educación y el trabajo, lo que contribuye no solo al desarrollo de los individuos, sino al crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad. La tercera es darle a las escuelas los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. La evidencia sugiere que la inversión en infraestructura escolar, entendida específicamente como la provisión de servicios básicos como agua, luz y servicios sanitarios, pero también mobiliario, recursos que apoyen el aprendizaje como libros o recursos didácticos, así como el tiempo efectivo de enseñanza en el aula, son esenciales para crear las condiciones apropiadas para brindar una educación de calidad. La cuarta consiste en proveer educación preescolar de calidad. Por lo regular, la atención y los recursos suelen ponerse a niveles educativos superiores. Sin embargo, la evidencia señala que la educación de calidad en los primeros años de vida en gran medida determina el desempeño en el resto de los niveles educativos e incluso en la vida profesional. Por lo tanto, es importante aumentar la cobertura y garantizar la calidad de la educación en este nivel. Finalizo el documento con algunas consideraciones que me parecen relevantes cuando hablamos de políticas públicas basadas en la evidencia. Una de las más importantes es que este enfoque no sugiere que existan soluciones genéricas que deban adoptarse sin importar el contexto. Al contrario, es importante hacer diagnósticos e incorporar las visiones y necesidades locales en el desarrollo de las políticas, pero no tiene que partirse de cero y podemos acotar las alternativas a aquellas de las que existe información confiable sobre su funcionamiento y sobre todo sobre sus resultados. Espero que tengan la oportunidad de revisar la publicación y, por supuesto, todos sus comentarios y retroalimentación serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marcela Vázquez Luna. Bajo el título Geopolítica de la Dependencia Estratégica en América del Norte, líneas centrales preliminares, dejamos en el uso de la palabra al maestro Irving Ili Gómez Lara. Por favor, maestro. Muchas gracias. Quisiera comenzar haciendo una específica mención al apoyo institucional que he recibido por parte de las autoridades del centro, comenzando por el maestro Hugo Rosas, el doctor Cervantes, el doctor Cruz y por supuesto el maestro Monroy, que con su apoyo incansable y infatigable ayuda han generado o han producido en gran parte este trabajo. A todos los demás que nos ven, también les agradezco su presencia. Quisiera comenzar este asunto de geopolítica de la dependencia estratégica señalando un par de fenómenos que por su trascendencia me van a ayudar a comentar el quid, la litis del asunto que está permeando en la investigación. En transcurso de este mes, Corea del Sur lanzó por primera vez un cohete, un vehículo espacial al espacio. Con esto
se unió a un selecto club de 10 países que son los únicos que pueden llegar al espacio exterior. Por otra parte, Irán acaba de anunciar apenas al inicio de este mes que va a generar sin ayuda extranjera una planta de energía nuclear capaz de generar 300 megawatts, es decir, aproximadamente una cuarta parte de lo que genera la planta de Laguna Verde en el norte de Veracruz, en nuestro país. ¿Por qué es importante señalar estos fenómenos? Primero, porque hubo un impulso decidido por parte del Estado coreano y por parte del Estado iraní para evitar lo que conocemos desde el asunto de la geopolítica como dependencia estratégica, es decir, evitar las grandes vulnerabilidades que acechan a las naciones y que permiten, o que no permiten, mejor dicho, un proceso de industrialización endógeno. Y este proceso de industrialización endógeno lo que provoca es generar bienestar y armonía para el conjunto de los habitantes de los países que logran desarrollarse. Ahora bien, dentro de la investigación hubo una conceptualización, es decir, se intentó generar una categoría analítica que pudiera generar conocimiento hacia adelante sobre el concepto de dependencia estratégica. Y ya que es muy importante dejar señalado que no es lo mismo un concepto que una categoría analítica en sí mismo. La dependencia estratégica la podemos analizar como las relaciones de poder asimétrico multifactoriales y multidimensionales mediante las cuales una nación dominante ejecuta una política para subordinar a una nación dependiente, con el objetivo de procurar y mantener un proceso de extracción de excedentes para garantizar su seguridad interna y externa, al tiempo que posibilita la manutención material y emocional de su población para proyectar una política de poder y prevalecer ante los retadores y oponentes del sistema mundo. ¿Qué significa todo esto? Que si lo observamos desde una concepción multidimensional o desde una concepción multidisciplinaria, que es el propósito de esta revista, lo que observamos nosotros es una posibilidad de comprensión de por qué nuestra nación están operando en nuestra nación procesos de dependencia estratégica desde un horizonte conceptual, desde la geopolítica, la geoeconomía del capital, por un lado, y desde un punto de vista geohistórico y estratégico por el otro. Esto que implica que necesitamos asideros conceptuales que nos permitan comprender el tránsito de estos grandes procesos que acaecen sobre nuestra nación. Por eso utilizamos esta metodología multidisciplinaria basada en la economía política, la historia comparada, la sociología y las relaciones internacionales. Por poner un ejemplo, la historia. ¿A qué se dedica la geohistoria? La geohistoria busca encuadres de pensamiento que pueden prevenir acciones violentas, como la prevención y rechazo a un orden de dominación vigente que coloca a nuestra nación en una posición subordinada o periférica. Precisamente el gran actuar de la Cámara de Diputados es generar bienestar y desarrollo para todos los habitantes de esta gran nación, y para conseguirlo tenemos que llevar a la operatividad las teorías y las concepciones concretas. Ahora bien, en el transcurso de la investigación se hace un recorrido histórico de cuál es el proceso de dependencia estratégica que vivimos en nuestra nación y eventualmente ejercemos una política de desarrollo autocentrado en la segunda mitad del siglo XX que nos permitió desarrollar crecimiento y desarrollo económico. Pero para poder analizar este gran proceso tuvimos que hacer nosotros un proceso de historia comparada y regresar al siglo XIX para ver cuáles eran las condiciones específicas de desarrollo que se vivían en nuestra nación. Ahora bien, todo esto no es una lógica de política hacia el interior, sino vinculándola con el gran proceso de desarrollo de nuestro vecino del norte, lo que nos permitió generar categorías conceptuales como la de dependencia y encontrar los vectores centrales de este proceso de subordinación estratégica, a saber, lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, la deuda externa y cómo todos estos procesos son grandes vectores comunicacionales que están trabajando dentro de una gran estrategia nacional. Y por supuesto, lo que estamos buscando, y con esto termino, no solamente es aportar elementos analíticos y conceptuales para que los tomadores de decisión hagan y lleven a buen puerto sus actividades, sino también estamos pensando en generar y evitar los grandes seriales culturales que a veces tenemos nosotros dentro de nuestra nación, sobre todo en el terreno de la geopolítica. Muchas gracias. No se escucha, maestro Ruelas. Muchas gracias, maestro Gómez Lara. A continuación, la maestra Laura Eugenia Rodarte Ledesma nos hablará sobre la eutanasia. Por favor, maestra Rodarte. Gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Buen día. Primero agradecer a todas las personas que nos acompañan en la presentación del número 2 de la revista Agenda Legislativa.
Abordaré diversos aspectos generales respecto a la eutanasia. Con relación a esta, se puede advertir que existe una pluralidad de posturas a favor y en contra cuyo debate puede conllevar a un galimatías, pues existe una dificultad en proponer una definición en la que se esté de acuerdo. Sin embargo, la eutanasia tiene que ver con provocar, ya sea por acción, omisión o suspensión, la muerte de alguien en consideración él mismo, es decir, por su bien, tanto si se actúa a petición suya o sin su consentimiento, como el caso de personas en situación de coma. Sin embargo, es necesario advertir que cuando se prescinde de la voluntad, ya sea en contra o sin ella, y la persona está capacitada para decidir, no se está frente a un caso de eutanasia, sino un caso en el que no existe diferencia entre esta acción y el homicidio. ¿Por qué acción? Porque a veces es preferible aplicar la eutanasia activa más que la pasiva y evitar prolongar un sufrimiento innecesario. Así, se estará frente al ejercicio de la eutanasia cuando la causa sea la conservación de la dignidad de la persona, ya sea que se traduzca en humanidad, compasión o cualquier otra. En ese sentido, no tiene que ver con la muerte digna, sino con la muerte cuando la vida ya no es digna. Sin embargo, ¿quién determina que la vida ya no es digna? ¿El Estado o la persona? A manera de plantear algunas ideas generales y conclusiones, se puede señalar que al legislarse, el ejercicio de la eutanasia no puede restringirse a quienes tienen una enfermedad terminal. En ese sentido, se deben contemplar enfermedades psicológicas, psiquiátricas y otras como el Alzheimer. Por ejemplo, en los Países Bajos y Bélgica, la legislación reconoce al sufrimiento insoportable como elemento que determina la elegibilidad de la persona para recibir asistencia médica en caso de muerte. Asimismo, al legislarse podría instituirse además un procedimiento, criterios para garantizarla y en su caso, lo relativo a los cuidados paliativos, ya sea que se contemple como un derecho fundamental, ya sea que al contemplarse el derecho a morir como un derecho fundamental, este no solamente comprende la eutanasia, sino también comprende, incluye el proceso de muerte que, sin el afán de ser reiterativa, es el cuidado paliativo. Solo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo éste está deseable y compatible con la dignidad, por lo que si los derechos no son absolutos, tampoco lo es el deber del Estado de garantizarlos, al encontrar un límite en la decisión de las personas respecto a determinados asuntos que solo a ellas les afecta. Como se observa, el derecho a la vida no se reduce a la mera subsistencia, sino que implica vivir en condiciones de dignidad, por lo que no debe afirmarse el deber absoluto de vivir. En ese sentido, se plantea la necesidad de que exista la opción de elegir tras recibir información completa sobre las diferentes alternativas y posibilidades de actuación médica. Como señalé con anterioridad, no siempre se puede manifestar el consentimiento, ya que la persona podrá encontrarse incapacitada para hacerlo, por lo que puede instituirse un consentimiento sustituto. Como observamos, el estudio de la eutanasia es un debate inacabado que no se reduce al ámbito jurídico. Sin embargo, resulta indispensable establecer lineamientos jurídicos que permitan a los médicos y a las personas en general actuar bajo ciertas directrices. Ahora, el deber del Estado a preservar la vida cede ante la autonomía individual y ante el consentimiento informado de la persona que desea morir en forma digna, pues no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando sufre una enfermedad terminal o cualquier otra que le produce dolores insoportables y cuyas condiciones considera incompatibles con su dignidad como ser humano, y ha adoptado la decisión de terminar con su vida, ya que esta no se reduce a la subsistencia biológica, sino que está relacionada, como ya lo mencioné, con cuestiones de dignidad. Y en ese sentido, el Estado no cumpliría con su obligación de proteger este derecho cuando desconoce la autonomía y la dignidad de las personas. Finalmente, quiero señalar que es necesario homologar también a nivel nacional el denominado testamento vital y con ello garantizar una adecuada aplicación de dicho instrumento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rodarte Ledesma. Ahora el doctor Raúl Adrián Huerta Rodríguez expondrá el tema el análisis multidimensional de la cuarta revolución industrial, elementos fundamentales y consideraciones clave para el Estado mexicano en el umbral del porvenir del siglo XXI. Por favor, maestro Huerta Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por abrir el espacio para compartir pues las investigaciones que hemos estado realizando
Y bueno, sin más preámbulos, el objetivo principal de esta investigación que desarrollé fue plasmar los elementos claves que están determinando las transformaciones a nivel mundial en estos tiempos. Desde el 2016, el fundador del Foro Económico Mundial, el alemán Klaus Schwab, advirtió sobre un cambio histórico paradigmático que además afirmaba pues ya estaba en un proceso de realización y era inevitable detener. Él avisoraba que con el concepto de cuarta revolución industrial había un cisma mundial basado en la fusión e interacción de los desarrollos tecnocientíficos, como son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, la nanotecnología, la robótica, la biotecnología, la computación cuántica, las nuevas formas de almacenamiento de energía, la ciencia de los materiales, impresión 3D, entre muchas otras innovaciones, se fusionaban en tres dominios principales: físicos, digitales y biológicos. Entonces, esto conlleva una problemática muy seria. ¿Cómo estamos entendiendo la tecnología? A partir de esto, de esta pregunta, retomé el análisis que realiza el filósofo chino Yu Hui en cuanto a su crítica precisamente a lo que él denomina como monotecnología. Es decir, esta comprensión de todos los desarrollos tecnológicos basados en una forma de razón instrumental, podríamos decirlo, ¿no? Él propone entonces comprender a la tecnología como una tecnodiversidad y también como cosmotécnicas. Es decir, que en vez de entender a la tecnología como un universal antropológico, se insta a descubrir una multiplicidad de cosmotécnicas junto con sus respectivas historias y con las posibilidades que ofrecen para hacer frente hoy a la tecnología moderna. El concepto de cosmotécnicas apunta ante todo a desafiar el modo en que se ha entendido la tecnología durante el siglo XX en la filosofía, la antropología y la historia. Con el concepto de cosmotécnicas, Hui comprende la unificación de los órdenes del cosmos y la moral a través de actividades técnicas con el propósito de sugerir que la tecnología debe ser resituada en una realidad más amplia que la hace posible al mismo tiempo que la constriñe. Entonces, teniendo este sustento teórico, conceptual, de una nueva forma de comprender la tecnología, realizó una tipología histórica de las diferentes revoluciones industriales, pasando por la primera revolución, donde se articula la innovación maquínica y la implementación de procesos mecanizados para la producción en masa y la ampliación global del sistema económico capitalista, pasando por la segunda revolución industrial, que estuvo determinada por el cambio en las fuentes de energía, donde la electricidad y el petróleo comenzaron a desbancar al carbón como combustible primario, hasta llegar a la tercera revolución industrial, que es un proyecto elaborado por el sociólogo Jeremy Rifkin, que más que un concepto y una categoría histórico-analítica, es un proyecto a realizarse, ¿no? Que implica el comprender la convergencia de las innovaciones tecnológicas, nuevas fuentes energéticas renovables y novedosos mecanismos para su almacenamiento, para realizar transformaciones estructurales en los procesos de producción y en las economías con base en el cuidado ambiental, además de metamorfosis sociales y políticas que se caracterizan por ser más colaborativas y empáticas. Esto da pie a que la era intercontinental cambiaría la manera en la que se despliegan las relaciones internacionales desde la geopolítica, es decir, desde esta comprensión de luchas de poder hacia una política de la biosfera. Aquí encontramos que la inteligencia artificial, la robótica, Internet de las cosas y todos estos elementos disruptores que tematicé anteriormente son las razones que dan pie y los fundamentos para lo que sería la cuarta revolución industrial planteada por Schwab, ¿no? Él considera que en esta nueva forma histórico-industrial, que no solo hubiese en marcha, se diferencia sustancialmente por tres cuestiones: la velocidad exponencial de su evolución, la amplitud y la profundidad de los cambios civilizatorios que está realizando, y tercero, el impacto transformativo en los sistemas complejos estatales, empresariales, industriales y sociales. Aquí destaca radicalmente una diferencia respecto a las configuraciones anteriores, porque lo que estamos viendo es una fusión
de lo biológico, lo físico y lo digital a partir de lo tecnológico. Entre los disruptores físicos encontramos vehículos autónomos, impresión 3D, la robótica avanzada y la ciencia de los nuevos materiales, cada vez más inteligentes, que se autorreparan, que se autolimpian, ¿no? Tenemos también en los disruptores digitales, pues el Internet de las cosas, el blockchain, la cadena en bloque, las plataformas digitales y la computación cuántica. Dentro de los disruptores biológicos tenemos a la biología sintética, la genética, la bioimpresión y también las neurotecnologías. Todo esto, a lo que apunto al final de esta investigación es a orientar las formas de comprensión de la tecnología para que los legisladores puedan tener un panorama más amplio de esta situación y lleven a cabo sus funciones pues de una manera pues más razonada y con mayor fundamento. Creo que en esencia pues bueno, esta es toda la investigación. Los invito a que le echen un ojo a la revista. Muchísimas gracias por abrir el espacio. Muchas gracias, doctor Adrián Huerta Rodríguez. Con el tema La diplomacia parlamentaria, un enfoque estratégico en salud global y cooperación internacional. Tiene el uso de la palabra la maestra Adela Beatriz Santos Domínguez. Por favor, maestra Santos. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi especial agradecimiento a las autoridades de esta honorable Cámara de Diputados, quienes con su trabajo han hecho posible la gestión del conocimiento que se refleja en esta publicación. Mi especial reconocimiento a la Secretaria General, la maestra Graciela Báez, al secretario Hugo Rosas, al servicio de carrera, maestro León Aceves, gracias por acompañarnos, y sobre todo a nuestros directivos del CEDIP, el doctor Juan Carlos Cervantes, el doctor Marcial Cruz y el maestro Alonso Monroy. Sin más preámbulo, les comparto la diplomacia parlamentaria para un enfoque estratégico en salud global y cooperación internacional. El artículo de mi investigación desarrollado para este número se circunscribe en la crisis por COVID-19, que reflejó diversas problemáticas relacionadas con la respuesta internacional en salud y la profundización de la crisis del multilateralismo y la cooperación internacional. Bajo una metodología analítica descriptiva, se analiza la evolución del concepto de salud desde lo público a lo global. Asimismo, se describen las lecciones aprendidas a lo largo de las últimas pandemias del siglo XXI y la respuesta internacional, poniendo énfasis en las necesidades que puso en relieve la COVID-19 a fin de dar sustento a la justificación del desarrollo de un enfoque estratégico en salud global a través de la diplomacia parlamentaria. En este sentido, se describe la necesidad de un enfoque estratégico en salud global, tal como lo han hecho países como Suiza, China, Estados Unidos, quien este último incluso la candidata Hillary Clinton llamó el poder de las 3D, del poder inteligente, la defensa, la diplomacia y el desarrollo. En este sentido, para la Cámara de Diputados se vuelve indispensable emprender una estrategia a partir del desarrollo de una consolidación de un enfoque en materia de salud global, aprovechando la oportunidad que nos otorgan la normativa vigente, específicamente el artículo 269 y el artículo 272 del reglamento de la Cámara de Diputados, en el que se establece la participación y la posibilidad de los y las parlamentarios en participar en estas acciones. Se describen particularmente las facultades, así como las áreas de oportunidad y se señalan 3 áreas de oportunidad para fortalecer la consolidación de un enfoque estratégico en salud global desde la Cámara de Diputados. En este sentido, esta aportación es indispensable para considerar una respuesta estratégica en el largo plazo y evitar futuras crisis en nuestro país en materia de salud. Sin más, cedo la palabra al siguiente ponente. Gracias. Muchas gracias, maestra Adela Beatriz Santos Domínguez. Bajo el título Migración irregular en tránsito y caravanas migrantes, tendencias y desafíos parlamentarios para el control migratorio, tiene el uso de la palabra la doctora Yasmín Martínez Carrió. Por favor, doctora.
Muchas gracias, maestro. Bueno, saludo a todos, las autoridades, compañeros, público en general que nos acompaña y agradezco también enormemente pues la posibilidad de estar aquí el día de hoy y de compartir esta investigación. Bueno, el objetivo de la investigación fue construir un escenario hacia el 2024 sobre las tendencias y proyecciones de la migración irregular que ingresa a México. Sobre todo tomando en cuenta que el asunto migratorio forma parte prioritaria de la agenda legislativa durante esta legislatura. Para realizar esta investigación se utilizó una metodología mixta. En primer lugar, realicé un análisis estadístico descriptivo utilizando el boletín estadístico anual que proporciona la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas del Instituto Nacional de Migración. Y esta información se articuló posteriormente a través de un método de análisis documental con una metodología cualitativa. Entre las conclusiones de la investigación tenemos, en primer lugar, el perfil migratorio de las personas que ingresan de manera irregular a territorio mexicano, y podemos ver que en su gran mayoría provienen de los países del Triángulo del Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, siendo en su mayoría provenientes de El Salvador, y se incluyen también nacionales de Cuba y de Haití. Por lo que para hacer frente a esta problemática, pues es importante conocer los factores estructurales que llevan a esta gente a salir de sus países. En segundo lugar, vemos que la mayor parte de estas personas son migración en tránsito, es decir, su objetivo central no es quedarse en México, sino llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, es indispensable contar con una estrategia bilateral con nuestro vecino del norte para gestionar esta migración en tránsito. Sobre todo porque, como vimos el día de ayer, la consecuencia de no contar con una estrategia bilateral en materia migratoria nos lleva a situaciones como la de los migrantes que murieron dentro del tráiler. Asimismo, esta estrategia debe considerar las funciones y obligaciones que tiene que tener cada uno de los países para que el control no recaiga solamente en el Estado mexicano, como sucede actualmente con la política de Quédate en México implementada por el gobierno de Estados Unidos. En un tercer lugar, pudimos determinar que las tarjetas de visitante por razones humanitarias implementadas por la actual administración constituyen una alternativa notable para gestionar el flujo migratorio irregular, ya que permite conocer el número de migrantes que se encuentran en el país y hacer frente a las demandas que esto conlleva en materia de seguridad, en materia de salud, de vivienda e incluso en los presupuestos para las entidades federativas. Estas tarjetas también brindan seguridad a los migrantes en la protección de los derechos humanos y los hacen menos vulnerables al ser víctimas de delitos por parte del crimen organizado. Y por último, pudimos identificar que la modalidad de caravana migrante es una modalidad que va a continuar en el futuro, ya que brinda varios beneficios a los migrantes, sobre todo porque, van más protegidos al viajar en conjunto, y por otra parte tienen muchas mayores posibilidades de traspasar los controles fronterizos que pueden encontrar en su camino. Por ende, pues es necesaria una estrategia regional, no solamente involucrando ya a Estados Unidos y a México, sino a estos países expulsores de migrantes, que tomen en cuenta no solamente el aspecto coercitivo de la seguridad fronteriza, sino aquellos factores estructurales que empujan a los migrantes pues a salir de su país. Pues eso sería todo por mi parte y espero que puedan revisar el artículo en algún momento. Gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín Martínez Carrión. A continuación, la maestra Elena Beatriz Bolio López expondrá el tema Avances en la implementación de la Agenda 2030, la 64ª legislatura y hacer el seguimiento con dictámenes. Por favor, maestra Bolio López. Buenos días a todos. Muchas gracias por
por conectarse a este evento. Me voy a permitir compartir la pantalla para poderles mostrar algunos de los resultados que brevemente podrían encontrar en el artículo. El objetivo del texto es aplicar las recomendaciones que hizo el PNUD al Legislativo Federal en un diagnóstico de 2019, donde analizó una serie de factores y uno de ellos es que debería estar incluido dentro de los dictámenes una vinculación, una manera explícita de señalar si este documento, si este decreto que se propone emitir está o no, de qué manera vinculado con los ODS de la Agenda 2030, que como ustedes saben es una agenda global con aplicaciones locales, un poco con la idea de que los legisladores puedan aterrizar sus propuestas en términos que puedan ser comparativos con otros países del mundo, y con esto nos permitiera pues, monitorear qué es lo que se está haciendo para el caso mexicano. ¿Qué recomienda el PNUD? El PNUD recomienda hacer uso de una metodología que desarrolló el Parlamento argentino. ¿De qué se trata esta metodología hecha para el Parlamento argentino? Se habla de un criterio de vinculación plena, difusa o nula, donde los documentos analizados mencionan explícitamente los ODS, o se revisa si hay alguna materia que pueda ser observable, pero no está directamente mencionada por los legisladores, o anotar si de plano el documento no está de alguna manera vinculado con la Agenda 2030. La sugerencia del PNUD es hacer esto para los dictámenes. Sin embargo, el caso que aquí podemos observar que original del Senado de Argentina está hecho para iniciativas, lo cual nos plantea alguna serie de retos para crear una nueva metodología de seguimiento. Algunos de los resultados que pueden encontrar en el artículo, les pongo esta gráfica pequeña para mostrar cómo los informes voluntarios de México ante la ONU, que nos van a explicar qué es la aportación que está haciendo el legislativo en el reporte, vemos que claramente pues, hay una vinculación plena, que los informes hacen el esfuerzo de visibilizar qué temas estratégicos están vinculados con la agenda global. Por supuesto que esta selección de asuntos que hacen de manera estratégica los legisladores van a reflejar una discusión parcial de la discusión legislativa. Es estratégica y es sobre los temas que, pues, por supuesto, se consideran más relevantes. Pero esto no significa que sean los únicos temas que se estén trabajando dentro de las cámaras. Y justamente hacer un seguimiento completo de los documentos legislativos nos va a llevar a tratar de explicar un poco más qué, en términos más globales, de qué está haciendo la Cámara, ¿no? Estos son los temas estratégicos y es lo que muestran un poco los informes voluntarios. Sin embargo, si nos ponemos a ver cuáles son en el uso concreto, yo me puse a revisar exclusivamente para la 64 legislatura y encontré que hay un desbalance en los dictámenes. Algunas cámaras los usan de manera plena, otras no. Hay mucha vinculación difusa que no está explícita, y también hay varios documentos que no están haciendo uso de la agenda, ¿no? Pero identificar dónde están los ODS dentro de los dictámenes también nos puede mostrar un poco cuáles son los términos en los que están discutiendo las cámaras y de qué manera se están relacionando unas con otras. Y finalmente, para reflexionar, quedan puntos sueltos, por supuesto, en este trabajo. Es una exploración metodológica. Y pues decir que
pues invitarlos a revisar el texto y a seguir reflexionando pues en qué podemos seguir ayudando para dar seguimiento y para poder estar observando de manera continua los avances del legislativo respecto a la agenda. Muchas gracias. Gracias, maestra Elena Beatriz Bolio López. Finalmente, la maestra Ana Carla Torres Gómez nos hablará sobre brechas de seguridad y fuerzas híbridas, un estudio de caso a propósito de la Guardia Nacional. Por favor, maestra Torres Gómez. Claro que sí. Muy buenos días. Como se mencionaba, yo soy Ana Carla Torres y estoy muy contenta de estar con todos y todas ustedes. Y también estoy muy, muy agradecida por la oportunidad de poder introducir personalmente mi texto que se titula, como ya se mencionó, Brechas de seguridad y fuerzas híbridas, un estudio de caso a propósito de la Guardia Nacional. Y bien, el punto de partida de mi investigación es de carácter meramente conceptual. En una primera parte, como podrán ver, exploro algunos enfoques teóricos muy, muy de frontera, que considero han tenido escasa o nula exploración en la literatura nacional, y los retomo con el objetivo de problematizar en torno al tipo, la naturaleza y la clasificación del fenómeno violento en México. Retomo particularmente los trabajos de Mary Kaldor y de David Pyon Berling, que son pues grandes estudiosos en su campo, quienes argumentan que el fenómeno de la violencia de gran escala en México tiene cierta unicidad empírica, ¿no? Lo que lo convierte muy poco clasificable dentro, digamos, de las categorías conocidas dentro de los estudios de conflicto, ya sea el crimen convencional, las guerras civiles, los conflictos bélicos, las insurgencias, etc. Entonces nos dicen, bueno, si bien a primera vista el problema se trata de un problema de crimen convencional, existen elementos empíricos que conectan el fenómeno de la violencia en México con manifestaciones de violencia de mayor escala, pero, y es aquí donde viene lo complejo, aunque comparten características con conflictos de mayor escala, como ya mencioné, las guerras civiles o incluso los conflictos bélicos, tampoco se subsume categóricamente en ninguna de estas tipologías. Entonces, el hecho de que el fenómeno violento en México comparta características con una diversidad tipológica de conflictos es justamente lo que hace muy difícil su definición y su categorización. Y bueno, yo retomo este debate porque considero y sostengo que la discusión conceptual no es un asunto menor ni tiene alcances únicamente entre académicos, ¿no? Su relevancia se encuentra en que, insisto, sostengo en que sin una conceptualización que permita entender la naturaleza del fenómeno, resultará imposible plantear los medios adecuados de respuesta desde lo jurídico y desde lo institucional, ¿no? Entonces necesito dar un paso atrás para entender primero la naturaleza, la clasificación y posteriormente abordarlo jurídica e institucionalmente. Ese es un poco el argumento de la primera parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto que se publica el día de hoy trata de avanzar en la ampliación conceptual de los términos que informan la discusión académica y también parlamentaria en torno a, primero, el fenómeno de la violencia sistemática y de gran escala en el país, y segundo, en torno al repertorio de alternativas institucionales para su contención desde el aparato de seguridad del Estado. Y es aquí donde introduzco una segunda categoría, la tipología de fuerzas híbridas o duales, que son fuerzas muy poco estudiadas también dentro de la literatura, muy raro porque son fuerzas muy antiguas, datan del siglo XVIII y además no solo son antiguas, también son fuerzas de seguridad estatales pues bastante comunes. Encontré 26 ejemplares tanto en Europa como en América del Sur, en Asia, en África. Y bueno, son fuerzas híbridas porque comparten elementos tanto militares como elementos policiales, y son intermedias porque tienen mayores capacidades que las policías convencionales, pero a diferencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, están diseñadas desde su origen para operar en contextos de proximidad civil, ¿no? Por eso es que son una tipología distinta a lo militar y a lo policial. Yo no argumento que la Guardia Nacional sea necesariamente una fuerza híbrida, pero a través de esta tipología que construyo mediante un estudio de caso en esta ocasión, hago un ejercicio de comparación, ¿no? Entonces comparo el diseño de la Guardia Nacional con la tipología de fuerza híbrida. ¿Por qué?
porque siempre que se estudia la Guardia Nacional se compara ya sea frente a las policías o frente a las Fuerzas Armadas. Y bueno, aquí yo introduzco un tercer elemento de comparación y de análisis. Y este ejercicio de comparación pues me fue muy útil porque me permitió identificar, digamos, las fortalezas de la Guardia Nacional, las potencialidades de la Guardia Nacional, pero también sus posibles puntos ciegos y sus áreas de mejora en cuanto al diseño institucional, ¿no? Y bueno, no les cuento más porque creo que se me acabó el tiempo, pero los invito a que vayan al texto para leer los hallazgos y los resultados de la comparación y desde luego para que puedan leer con mayor detalle estas dos categorías que introduzco. Y bueno, el objetivo de la investigación desde luego es el de poner más cartas sobre la mesa, ¿no? Con miras a tener una discusión productiva, ¿no? Que conlleve a robustecer las instituciones, en este caso la Guardia Nacional. Y bueno, finalmente sumarme a lo que hayan mencionado mis compañeros y mis compañeras, agradecer esta iniciativa y este interés que ha tenido la Secretaría General, el Servicio de Carrera y el CEDIP por encaminarnos hacia la investigación integral a través de la intermulti y la transdisciplina. Yo estoy convencida de que llevaremos a cabo investigaciones de mucha calidad como las que el día de hoy se publican y sobre todo de mucha utilidad para el trabajo legislativo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Carla Torres. El mensaje de cierre de esta presentación está a cargo del doctor Juan Carlos Cervantes Gómez, director general del CEDIP, a quien dejamos el uso de la palabra. Por favor, doctor Cervantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Saludo cordialmente a quien nos acompaña en esta sala virtual. Asimismo, me permito saludar a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Centro de Estudios de Derecho y de las redes sociales institucionales de la Cámara de Diputados. Tengo que agradecer la invaluable participación de la licenciada Graciela Báez Ricardes, secretaria general de esta Cámara, en este evento, quien también es una firme aliada en el proyecto del servicio de carrera y desde luego del fortalecimiento de la investigación parlamentaria. También quiero destacar y agradecer la presencia y participación del licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, en este evento, que también siempre nos apoya con nuestros proyectos y los impulsa fehacientemente. Asimismo, quiero destacar la presencia de mis compañeras y compañeros directores de área, de los centros, desde luego, pero también de algunos otros órganos de la Cámara. Destaco la participación y presencia en este evento del maestro León Aceves, director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente del Servicio de Carrera, que pues bueno, es un apoyo fundamental para que este evento se realice. ¿Por qué? Porque él nos ha abastecido precisamente de los autores y las autoras completamente que hoy participan, provienen precisamente del servicio de carrera. No quisiera dejar pasar desapercibido que esta presentación tiene un aire festivo. ¿Por qué? Porque estamos celebrando precisamente la realización de estas investigaciones que para nosotros han constituido una ardua labor. ¿Por qué? Porque el proceso de investigación a veces supone desacuerdos, con los revisores y finalmente se han logrado los productos que consideramos idóneos. La secretaria general comentaba que tenemos que mejorar, desde luego estamos mejorando. Creo que el producto que hoy se presenta es un cúmulo de buenas investigaciones, un cúmulo de investigaciones que han costado mucho trabajo a las y los investigadores para que se puedan ser publicados. Qué bueno que nos acompañan todos ustedes el día de hoy para ser testigos precisamente de lo que hoy se presenta y para tratar de difundir estos importantes trabajos que, como ya se comentó, ocupan una gran parte del tiempo que dedican los investigadores a su jornada laboral. Pues una gran parte tiene que ver con la investigación y que celebramos de veras de forma importante que hoy se estén presentando. El número de la revista que nos honramos en presentar el día de hoy es una compilación, como ya se dijo, de 8 investigaciones. Aquí quisiera destacar que 6 de estas 8 investigaciones son precisamente desarrolladas por investigadoras, algo que es muy importante creo que en esta legislatura, que es prueba precisamente de la inclusión que se está dando en la Cámara de Diputados y desde luego en los centros de estudios. Estos estudios, como ya fue expuesto por sus autores, abordan diferentes temáticas. Esta publicación desde luego evidencia que es una prioridad para el CEDIP la instrumentación de un programa editorial de divulgación
que coadyuve con las necesidades de información derivadas de las agendas parlamentarias y que responda a los intereses presentes y futuros del Parlamento Nacional. Como se ha dicho, los centros de investigación tienen la misión de impulsar la producción de conocimiento de vanguardia con la visión a corto plazo de contribuir con la resolución de diversas problemáticas que se presenten en nuestra sociedad a partir del fortalecimiento de la función legislativa. Es así como las y los lectores tienen en sus manos el segundo número de esta revista, que constituye un instrumento de calidad académica y profesional, puesto que se ve enriquecido con la participación de los integrantes del servicio de carrera en esta Cámara de Diputados. Perdón, y cuando digo que la tienen en sus manos, lo hago vehementemente, porque cualquiera la puede tener en sus manos, porque esta revista es una revista electrónica. Desde luego hay una versión impresa, pero cualquier persona la puede tener en sus manos abriendo la página de la Cámara de Diputados y el micrositio del CEDIP. Así que, por cierto, invito a todos los interesados, al público en general, para que puedan darle lectura a estas interesantes investigaciones. Aquí tenemos el vínculo precisamente para que puedan ustedes acercarse a estas importantes investigaciones y desde luego a todas las obras del CEDIP. El cuerpo de investigadores es multidisciplinario, como lo hemos comentado, como lo dijo la secretaria general. Ahora tiene esa vocación multidisciplinaria que implica la presencia de profesionales de distintas materias, tales como el derecho, desde luego, pero también la ciencia política, la antropología, la sociología, la psicología, la física, la filosofía, la biología, la educación y la estadística, entre otras, son los perfiles que ahora conforman el CEDIP. Con la incorporación de estos profesionales, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias genera un espacio idóneo para que sus actividades y productos se vean diversificados en función de sus perfiles, pero más allá de ello, en la necesidad social que exigen respuestas más acordes a la complejidad. Esta publicación invita a las y a los legisladores, como lo decíamos, al público en general, a sumarse a un espacio de diálogo y reflexión desde diversas disciplinas del conocimiento para hacer contribuciones integrales al saber y al quehacer parlamentario, demanda ineludible de la institución a la que pertenecemos. Hago votos porque esta publicación se convierta en un referente para todas y todos los que estén interesados en los estudios que apoyen al ejercicio de las funciones legislativas. Nada más por el momento, les agradezco su permanencia en esta sala y el interés por este evento, y los invito nuevamente a dar lectura a los trabajos que conforman el nuevo número de la publicación de la revista Agenda Legislativa, revista multi, inter y transdisciplinaria del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Muchas gracias, es cuanto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Cervantes. La Cámara de Diputados les agradece su presencia en esta presentación, por su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Maestro Vargas, gracias por acompañarnos. Maestro Delfonso. Luego, gracias. Margarita. Buenas tardes. Gracias. Felicidades. Gracias por seguirnos, maestra Margarita. A todas y a todas. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Gracias, maestro doctor.